Lo primero que hace el Che es ponernos los nombres a nosotros tres. Habíamos viajado con el nombre de Roberto, Ricardo y Ramón. Inmediatamente me dice, tú eres Moya, que quiere decirle uno en suajili. Tú eres dos, le dice a papi. En Vile, yo soy el número 3. ¿Cómo es posible que olvidemos la forma en que fue traicionada la esperanza que Patricio Lumumba puso en las Naciones Unidas? ¿Cómo es posible que olvidemos los rejuegos y maniobras que sucedieron a la ocupación de ese país por las tropas de las Naciones Unidas, bajo cuyos auspicios actuaron impunemente los asesinos del gran patriota africano? El 1 de abril de 1965 salimos del reparto de la Coronela, acompañando al guerrillero heroico Che Guevara a esta misión en África. Recordamos que en hora de la madrugada de aquel día nos visitó nuestro comandante en jefe, conversó un tiempo con el Che aparte, esto. Durante todo el resto de ese día, el Che se había pasado escribiendo y rompiendo lo que escribí, volví a escribir. Nosotros no sabíamos realmente que en aquel momento el Che estaba escribiendo la histórica despedida al pueblo de Cuba para esta nueva misión. Entonces yo mismo le sugerí al Che la idea de que debe ganar tiempo, esperar. Él quería desarrollar unos cuadros, desarrollar más la experiencia, y lo hicimos responsable del grupo que fue a ayudar a los revolucionarios allí en el actual Zaire. Nosotros habíamos discutido al principio, no la entrada del Che, sino la entrada de un grupo de combatientes. Lo menos que yo me imaginaba era que fuera el Che, realmente como jefe del grupo. Y cuando lo estoy recibiendo en el aeropuerto, veo que vienen descendiendo 3 compañeros, de los cuales yo conocía a los 3, pero uno no lo podía identificar. Cuando el Che saludó a Ribalta no sabía quién era, le preguntamos varias veces si tú sabes quién es este señor, dijo que no, y nos recordamos exactamente la palabra que era el Che cuando le dijo a Pablo Ribalta, vos sigues siendo tan come mierda como siempre, y vimos a aquel hombre de 6 pies, que es Ribalta, fuerte, que las lágrimas le corrían de emoción. Pero con la llegada del Che y del papi y de Drake, lo alojamos en un hotel cerca de la embajada en Dar es Salaam. Posteriormente lo trasladamos a una finca que habíamos alquilado momentáneamente. Y ya en la pequeña finca que está a unos 2 kilómetros, 3 cuando más de acá de la embajada, muy cerca del mar, llega el resto de los compañeros hasta llegar al número de 14. Salimos de madrugada de una finca de la policía de Tanzania con la cobertura de un agente de la seguridad de Tanzania. Transitamos por un camino
de casi más de 1.200 kilómetros, lo cual nos llevó casi 2 días de carretera por regiones tales como Morogoro, Dodoma, Tabora y Kigoma. Kigoma es un puerto, una ciudad portuaria en una bahía amplia sobre el lago Tanganica, que era el punto de cruce hacia el Congo. Nous ne nous sommes pas fondés sur les statistiques ni sur l'expérience historique. Nous avons traité subjectivement la nature, comme si le fait de discuter avec elle pouvait la convaincre, et nous avons négligé les expériences d'autres pays du monde. Notre position était de grandir, de nous consolider avant de recevoir un révolutionnaire de sa taille. Naturellement, il n'était pas d'accord avec moi. Il piaffait d'impatience de venir participer directement à la lutte. Et nous nous sommes séparés, moi m'étant rendu à ses arguments. Llegamos a Kigoma y la primera noche que estaba planificada la salida, no faltaron algunos detalles que precisar y tuvimos que suspender la salida para la noche, para la posterior noche. Estatua estaba preocupado, ¿no? Porque se estaba demorando la entrada y una de las condiciones fundamentales para el triunfo de esta operación dependía de la rapidez con que lográsemos cruzar el lago, sorprender al enemigo y ya estar en el territorio congolés. No había comunicado a ningún congolés mi decisión de luchar aquí, así como ahora mi presencia. En la primera conversación con Kabila no podía hacerlo porque no había nada decidido. Y luego de aprobarse el plan, hubiera sido peligroso que se conociera mi proyecto antes de llegar a destino. Con los 14 cubanos salimos aquí, yo lo conduje, yo no sabía ni dónde íbamos. Llegamos a este punto y pusimos proa hacia Kibamba. En línea recta de aquí a Kibamba son aproximadamente 70 kilómetros más o menos, y un mar bastante largo, un recorrido bastante largo y profundo, muy profundo. Salimos, navegamos alrededor de 8 horas, 9 horas, llegamos a Kibamba de madrugada, saliendo de ahí. Cuando llegamos ahí, bordeamos 2 kilómetros para llegar a la base de apoyo de Kibamba, y ese punto siempre es de referencia. Cuando los congoleses salían del frente para Kigoma, para buscar abastecimiento, también se guiaba por el promontorio, el punto ahí. Pero iban bordeando, navegando poco a poco con motor a fuego bordo, a embarcaciones de madera, fundamentalmente hasta el punto donde está la refinería ahora, que es del lado allá del puerto, la ciudad del puerto. Y ahí desembarcaban, se iban a la ciudad de Kigoma. Pero toda la columna internacionalista cubana pasó por aquí. El viaje fue difícil y después el viaje en el lago, un lago grande que parecía un mar, aquello fue una desgracia, una lancha así de esto de motor de media borda, pero el motor se paró y entonces después nosotros los cubanos, tú sabes cómo somos, que cuando no nos pasamos no llegamos, y entonces nos la sabemos todas, y resulta que iba manejando, no sabían un carajo de por dónde andábamos, entonces se paró el motor, después entonces pusieron otro motor, el que se encabronó y entonces cogió incluso, él puso el motor, se puso a quererlo andar, aquello fue del carajo, y en esa jodedera pues hasta chocamos con un barco ahí que vaya a él, parecía un acorazado. Aquel 24 de abril de 1965, estando en la base de Kibamba, se oyó un motor que provenía del lago Tanganica. Bajé en la arena, en la playa, encontré el jefe de la seguridad de la zona y me explicó que venía una lancha, por la característica de sonido, no es el acostumbrado por nosotros, parecía más una lancha de mercenario. Se preparó la defensa a esperar. Era el alba, más o menos las 5, por ahí las 6, ya se podía visualizar alguna silueta ya. Entonces él recomendó de que no se tirara hasta que llegara en la orilla. Y ahí era porque si se tiraba estando en el mar lejano podía regresar y no lo podíamos tomar. Pero ya al llegar se visualizó la silueta de Chamleso, otro compañero más, y ellos empezaban a cantar porque nosotros teníamos como una contraseña. Ahí desembarcamos y se toma la decisión de que hay que avanzar después para la montaña
y establecer el campamento arriba. Pero con la decisión de hacer dos campamentos, un campamento en la base abajo y el campamento grande de la base, el número 1, donde estaba la planta posteriormente, en esta montaña de más de 2.000 metros sobre la altura del mar. Cuando yo subo allá, yo estaba más jodido que él, pues yo estaba allá, él estaba todo, así, yo llegué en malas condiciones, nunca en mi vida había subido una loma de ese tipo, entonces él aquí se me enferma. Y ya cuando él estaba 2 o 3 días, que ya no tenía fiebre y todo, bueno, pues yo se levantó, y entonces cogió y me botó de ahí, me dijo que no, que me fuera de ahí, que ya yo no tenía nada que hacer, que yo tenía otro trabajo que cumplir y que tenía otras obligaciones y que ya él podía resolver esta situación. Yo le dije, pero como yo me voy a ir así, si usted está así, yo le dije, fíjate, tienes 2 horas para coger todas tus cosas y lo que te van a dar ahí, te vas de aquí, porque yo te dije que tenías que ir. Ah, yo lo dije ya. Me llama una tarde, casi 24 horas después de la llegada, y me dice, Chambleso, hemos cruzado el lago con todos los azares, hemos llegado aquí, pero yo quiero decirle una cosa. Yo soy Che Guevara. Aquello había caído como rayo en día sereno y temí por las consecuencias. Pero mi identidad no podía seguir ocultándose durante más tiempo si queríamos aprovechar la influencia que mi actividad pudiera tener aquí. Salió esa misma noche tremendo punto con el encargo de hacer conocer a Kabila mi presencia en el Congo. Nosotros llegamos con una serie de ideas que la traíamos de nuestro país, que había cosas que no la podíamos hacer, lógicamente igual que lo hicimos en Cuba, en nuestra lucha revolucionaria, en nuestra guerra, y la primera idea que nosotros teníamos era unirlo a todos, y no podíamos unirlo a todos. Todos no querían unirse en un solo campamento. Cada uno quería tener su campamento, su jefe, su gente y su preparación, y sus cubanos para que lo prepararan. Después de haber realizado el reconocimiento a los lugares habitados por los mercenarios y los soldados de Chombe, se decide que yo me ocupe de la responsabilidad del frente de Force Vendera, que estaba compuesto por 600 ruandeses de la etnia Tutsi. Hubo que tomar esa decisión. Es una decisión inviolable. Había 2 cosas: o tomar esa decisión o hacer un enfrentamiento de discusión con los congoleses y no cumplir lo que se le había dicho al principio, que le dijimos a nuestra llegada, que estábamos subordinados directamente a ellos y que hacíamos lo que ellos dijeran. Para Kabila también fue una sorpresa muy grande. Kabila, que es un negro prieto como yo, tuvo un momento, él tiene mucho control, retuvo la respiración un momento, se mordió los labios, cambió un poco de color en el rostro y se recuperó enseguida, dice. Camaradas, la tarea principal para nosotros es, primero, que no se sepa jamás que el Che está en el Congo. Segundo, velar en lo absoluto por su integridad física, no solamente de la de él, sino de toda la columna. Kabila decide que Mitudidi vaya a unirse con el Che de inmediato, porque Mitudidi, dentro de las filas de los dirigentes congoleses para la guerrilla, representaba un hombre con cualidades de dirigente, con carisma para las tropas, para las masas, con comprensión. Cuando yo estoy en la playa, me ve Mitudidi, iba a abordar un bote y me pregunta, ¿qué tú haces aquí? Yo digo, nada. Dice, yo no te digo que tiene que estar en contacto. Yo digo, ya yo fui, coordinamos a las 9 que tengo que ir a la clase. Y dice, no, eso no es la orden. La orden debe estar donde está él, comer donde come él, dormir donde duerme él y morir donde muere él. Bueno, a mí eso me cayó mal, ¿no? Porque el primer día cuando yo fui a coordinar con Tatu sobre las horas de clase, a mí me cayó mal por la forma penetrante de mirar a un tipo
con una mirada tipo irónico, esa cosa, me cayó mal. Digo, bueno, a soportar ese blanco ahora. Toda esta situación ocurre la muerte de Mitudini, uno de los jefes de Estado Mayor que estaba allí con nosotros, uno de los brillantes dirigentes del Movimiento de Liberación del Congo, que había afinado muy bien. Así, en un accidente estúpido, perdió la vida el hombre que había implantado el comienzo de organización en aquel caos terrible que era la base de Cabinda. El hecho real es que la única persona con autoridad desaparecía en el lago. Cuando llegamos allí, la primera impresión era encontrarnos con un familiar. Es como cuando uno llega a la casa de sus padres y todo el mundo, y llega sorpresivamente y todo el mundo lo ve a uno y sale a abrazarlo, ¿no? En este aspecto fue realmente el encuentro con el Che, un abrazo efusivo de gente que ya hacía algún tiempo no nos veíamos y con mucho calor. Para mí fue muy impresionante. Me seguía cayendo pesado. Entonces un buen día, cuando subimos arriba en la base de Luluabur, yo no tenía hamaca y yo le pedí permiso. Digo, Tatu, mira, voy a llegarme en las barracas de los congoleses a ver dónde puedo dormir. Me dice, no, vamos a dormir los dos aquí. Por la noche, cuando uno ya tiene el sueño, chocamos la cabeza, uno subía de nuevo hasta el otro día. Eso es una cosa que digo, me empezó a decir, coño, siendo jefe, y se brinda, ¿no? A compartir su hamaca los dos. El criterio que mantuvo Tato era que debíamos empezar por pequeñas acciones para ir probando a los combatientes, acciones de emboscada, muerte y huye, atacar al enemigo y retirarnos para no dar un enfrentamiento, un combate directo de enfrentamiento con el enemigo e ir conociendo a los soldados congoleses en la lucha e irnos conociendo también a nosotros los cubanos. Porque no estábamos haciendo nada, no sabíamos con qué, estábamos en la base, allá abajo, entonces todos los hombres esos juntos, y el cubano sabe cómo es, el cubano tiene que estar en actividad. Cuando está inactivo empieza el invento y la fastidieta. Más, no había advertido que se echara ahí a una nativa ahí, se quedaba allí con ella. Pues si la preñaba, un problema de eso, cargaba. Primeramente, Tato quería ir al frente del grupo para esta acción y para las otras acciones. Pero tenía una determinada instrucción de la dirección del movimiento de esperar allí a los principales jefes del movimiento que debían llegar de un momento a otro. Y él estaba allí en la base esperando muy amargado porque no quería estar ahí, quería estar con la tropa, quería moverse, quería ir aquí. A pesar de todo eso, había habido algunos reconocimientos, se había casi escapado. Le pido un favor, deme permiso para ir a Front de Force, sin otro título que el de comisario político de mis camaradas, completamente a las órdenes del camarada Mundante. Acabo de hablar con él y está de acuerdo. Pienso que esto podría ser útil. Y ahí fue el primer problema que tengo con el Che, porque como yo era el que estaba de escribano él, le digo a Dreque, oiga, comandante, me voy con el grupo suyo, no puse bandera. Cuando Tato se entera, que Dreque le dice, oye, me llevo a Paulito, me echó tremenda bronca, porque decía que por qué me iba a ir, y yo le decía que me quería ir, y bueno, me busqué una refriega fuerte, lo que me dijo fue de todo, pero lo dijo en buen sentido, pero me entendió, ¿no? Llegó a las 5 de la mañana, y a las 5 en punto de la mañana rompimos fuego con fuego directo del cañón que teníamos, las ametralladoras y todos los fusiles contra el cuartel. Se formó allí una desbandada y una gritería, pero inmediatamente sonando los tiros en medio de la bandada de gritería, ellos respondieron fuertemente al fuego. Ahora, ¿qué sucede? Como a la hora y media de esta acción, de este tiroteo, ellos para acá y nosotros para allá, era el lío, sentimos un fuerte tiroteo, pero un tiroteo muy fuerte y explosiones en la dirección que había salido la emboscada de Pichardo. Cayeron en la emboscada, se jodieron, no hay nada para nadie.
Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad dolorosa que pasó? Este grupo que va a la emboscada principal se pierde. ¿Qué hace Richardo? Tira un rumbo y sale buscando directo a la carretera. Parte del monte buscando luz, buscando carretera. Y que ya no siga el práctico, lo que el práctico le está diciendo que está perdido hace tiempo, y caen ellos en una emboscada en vez de ser ellos los que emboscan a los soldados de Chombo. Primero, según la narración de los compañeros, que cae Pichardo herido en los brazos, que llevaba una pequeña ametralladora de patica, le decimos nosotros. Cae herido. Cuando cae Pichardo herido, avanza el otro cubano, Caguagua, Guarner Moro, y reemplaza a Pichardo. Hieren a este también. Y viene Víctor Ballester, el Guy le pasa igual. Matan a Ballester. Y por supuesto, Vinajera toma la decisión en aquel momento, que una gente decía que estuvo mal hecho, pero bueno, había que estar allí en el combate, y además ser cubano, ver 3 cubanos allí tirados, arrancó, dejó la retaguardia y se puso al frente del combate, y cayó muerto también el compañero capitán Vinajera y los congoleses que estaban con él. Ahí mandamos un grupo de compañeros que si hay gente valiente en el mundo era Ricardo, compañero Papi, que después muere en Bolivia. Esto no pudo llegar, no era imposible la cantidad de fuego. Hay 2 compañeros que intentan llegar y son heridos. Al trabar combate lo hicieron con sus mochilas, y en alguna de los muertos encontró el enemigo un diario que le daba indicación de que los cubanos participaban en el ataque. Lo que no supieron es que hubo 4 muertos en este lugar, pues siempre han hablado los periódicos de 2 solamente. Nuestra tropa se encontraba un poco entristecida, producto de la caída de los compañeros y producto también de la situación psicológica, porque el Che nos había dicho que aquella lucha iba a durar 5 años y el primer día de combate perdimos 4. Y yo me dije, bueno, aquí no va a quedar nadie. Hice una crítica pública al compañero Acima, que había hecho algunas manifestaciones derrotistas, y fui muy explícito en lo que nos esperaba. No solamente hambre, balas, sufrimientos de toda clase, sino incluso, en algunas oportunidades, el ser muerto por los propios compañeros que no tenían nociones de tiro. Es inolvidable que ahí en Force, nosotros lo primero cuando llegamos, habían cantidad de monos, y los monos jugaban con nosotros en el sentido de que éramos familia. Nosotros cuando aquello teníamos la mochila con una comida y le dábamos comida. Y todos eran aliados nuestros en el sentido que eran, vaya, por lo menos nos divertíamos con ellos. Pero después que ellos se puso mal, porque cuando empezó a escasear la comida, empezamos a comer yuca sola, yuca como podíamos, sancochada podía, como quiera. Empezamos a comernos los monos. Y los monos empezaron a echar. Y los monos, nos quedamos hasta sin monos, amigos, porque empezamos a comernos los monos por el hambre que teníamos. Inclusive había unos pájaros ahí grandes. Y Maganga, que era buen tirador, ella le dio la misión de 2 compañeros más de cazar. Y empezamos a coger animales de esos, que eran grandes. Y después supimos que eran como tipo de oratiñosa, comían todos los animales muertos. El encuentro de Kabila con el Che se produce con casi 2-3 meses de tardanza. Si hubiese habido en este momento una dirección cabal, con un hombre de ascendencia moral sobre la tropa, como Kabila, un hombre que todo el mundo respetaba, quizás hubiésemos ganado un tramo. Il s'agissait d'une période de marée basse, de recul, et notre camarade Kabila s'est trouvé immédiatement en contradiction de perspective avec l'enthousiasme du camarade Che Guevara. Certainement, nous étions tous jeunes. Ce sont des faits qui datent d'il y a 36 ans. Nous n'étions pas des militaires. Moi, je venais de l'université. Le camarade Kabila n'est pas non plus un militaire. Nous avions nos faiblesses, nos erreurs de jeunesse. Después de la entrevista de Che con Kabila,
ya se viene proyectando la necesidad de que haya realmente un representante del frente. El Estado Mayor mandó un representante, que fue Masengo, y Masengo hizo un recorrido con el Che. En este recorrido con el Che se visitó Fiji, se visitaron algunos campamentos, y ahí el Che pudo valorar hasta dónde realmente Masengo tenía una verdadera aceptación en la tropa, ¿no? Hasta dónde iba a ser un representante un poco más formal. Tatu, ya pasaron un tiempo, decide ir al frente, ya lo tenía decidido por supuesto, pero logra ir al frente, sería la palabra más correcta, y se une Tatu a nosotros. Me sentí un poco como delincuente en fuga, pero estaba decidido a no volver a la base en mucho tiempo. Y en eso estamos cuando le dicen a Moya de que Tatu se había perdido, se había levantado a Tatu, y Moya momentáneamente para ir a la emboscada para ver qué pasó con... No sé, que los guardias, como caminaban por ahí, no sé, que los guardias hubiesen cogido a Tatu, lo habían matado. Y Tatu había dado la vuelta y estaba en otro de los frentes de combate ahí, en la fila ahí de los tiradores ahí. Tatu apareció y metió una bronca grandísima, que quien había mandado a quitar la emboscada, conclusiones, que cuando volvimos a la emboscada, éramos menos lo que había. Eso fue una discusioncita con él, como yo le decía, vamos a hacer una discusioncita, jefe. Usted no puede hacer eso, porque entre las cosas hay que decir que él no se cuidaba la vida. Tatu que sale de allá, ya voy el tiroteo andando a rato fuerte. Tatu ya viene ya caminando para arriba, por cerca del río, con algunos compañeros, y me preguntan acá, Pablito, ¿y cuántos proyectiles tiraste? Yo creía que era yo, siempre me fui por abajo para que no hubiera problema. Le dije, bueno, tiré como 32 por ahí. Le dije más o menos la cantidad, más o menos, ¿cómo decirle? Le dije, vaya, una cantidad ahí más o menos armónica, suave, para que yo lo conocía él bien ya. Entonces me dice, tírate mucho. Y digo, ay, María. Il y avait des noirs dans son contingent. Et il n'est pas possible qu'il soit noir, raciste avec d'autres noirs, tout simplement parce qu'ils étaient congolais. Ça, c'est la tarte à la crème habituelle, hein, quand on veut discréditer un mouvement ou un personnage, on recourt a des imputations de cet ordre-là. Y eso los africanos hicieron, midieron al Che por estos gestos, por esta actitud. Y el Che fue un símbolo, se convirtió en una leyenda. Il m'est même revenu que des noms de Tatu ont été donnés à des enfants nés longtemps après son départ de la région que nous occupions. Hacia el 26 de julio, que se celebraba en Las Villas, el comandante jefe me manda a buscar urgente y me explica que en el propio viaje que el Che había hecho antes por África, el gobierno del Congo, ex francés, Congo Brazzaville, le había pedido una ayuda militar. Había unos 50 cubanos ya en Brazzaville al mando del comandante Quindelán. La gran tarea estratégica era unirnos al Che para participar de la lucha de la revolución congolesa, pero eso sería en el momento en que se desarrollara el frente del este, donde el Che estaba con la columna, y que nosotros probablemente nos uniríamos al frente de Mulele. La aviación hostigaba completamente todo ese panorama. Había gran pánico en las aldeas. Los aviones habían bombardeado los poblados campesinos de Caña y Cañanga, dejando caer volantes, aconsejándoles que no se hicieran matar ni pasaran sufrimientos para enriquecer a chinos y cubanos que iban a robar el oro. Y entre estupideces de ese tipo, cosas tan ciertas como que no tenían sal ni vestido, que no podían cazar ni sembrar, que el hambre amenazaba a su familia. El compañero Padilla envió al compañero Ulises Estrada, que era un oficial de la inteligencia, a Brazzaville. Tenía la tarea de cambiar dólares por buscar dinero congolés del Congo Kinshasa, porque al Che le hacía falta dinero del país a fin de
de que todo lo que adquiriese de los campesinos, etcétera, poderlo pagar. Y al mismo tiempo él nos hizo un informe de la situación que existía en el frente este. En realidad la situación era preocupante porque la revolución congolesa estaba en ese momento en un momento de moribunda. Le propusimos a Che, previendo el desarrollo ulterior de acontecimientos no favorables para nuestra misión, que creáramos un mecanismo al margen del gobierno tanzano para asegurar tanto el cruce del lago, que en alguna medida dependía de que las autoridades de Tabora permitieran la salida de los barcos y auxiliaran para la reparación de los barcos. Para la fecha todavía no se había dicho al gobierno tanzano que él estaba allí. Yo primero tenemos que informar esto al gobierno tanzano. Saber hasta dónde Tanzania va a ir con nosotros en este propósito. Y después nosotros podemos tomar algunas decisiones. Ellos deben de saber, eso sí recuerdo que dijo, que nosotros no vamos a abandonar a los hermanos congoleses. Él era una persona de un carácter bastante difícil. Hay que decirlo porque es verdad, un carácter difícil. Bueno, yo llego, como lo acostumbrado, me siento al lado de él y me pregunta, ¿dónde está tu platanito? Digo, me parece que no hay. Llama al cocinero que era 24, ¿dónde están los platanitos de Ilunga? Entonces me dijo así, no, Tato, que se acabó, nada más queda los dos míos. Entonces lo ordenó, traiga los dos tú y dale a Ilunga y guarda tu comida en los calderos y tienes 3 días sin comer por falta de compañerismo. Pero además cuando él no tenía razón, tenía el valor de decir, yo me equivoqué. No sé, él me tarareaba y cantaba su canzoncita ahí bajito, pero lo hacía dentro de lo que es la chaula de él, ¿no? Lo que es la casita. Y entonces yo también metía mi numerito, ¿no? Mi bolerito, porque cuando aquello era, gustaba cantar algunos boleritos de Vicentico y eso. Realmente Che era una gente muy sensible, lo que sí era capaz en un momento determinado de sobreponer los objetivos, perseguía la lucha a algunos de carácter interés individual y fundamentalmente si eran intereses individuales de él. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Yo eso no lo entiendo, yo no sé lo que usted quiso decir con que te conocían, porque está el lugar y que me voy, que Dios lo más... Yo no entiendo nada de eso. Además, otra cosa, yo no sé qué usted hace aquí. Se lo digo, me atreví. Además, ya que usted me está apoyando, yo no sé qué usted hace aquí. Porque en definitiva, mira, si yo desaparezco, no se va a aparecer no se va a aparecer ni mi nombre, porque quizás los familiares míos quizás sean lo que... Pero quién sabe en Cuba que yo estoy aquí. Aquí nadie lo sabe, pero sin embargo el mundo entero ahorita se va a enterar de que usted está aquí. Así que yo no sé que usted, entonces él ahí cogió pacientemente, me dijo por qué él estaba ahí, cuáles eran los objetivos, por qué razón él estaba ahí. Entonces esa serie que doctora me lo fue explicando. Entonces él dice, ¿tú entiendes ya? Yo dije, en parte. Me daba la impresión que después de mi carta de despedida a Fidel, los compañeros empezaron a verme como un hombre de otras latitudes, como algo alejado de los problemas concretos de Cuba. Yo no conocía qué es lo que es asma, ni los productos con que se cura el asma. Entonces veo que Tato saca una perilla con una cosita blanco arriba y se empieza a atomizar la boca.
Entonces lo pregunto, Tato, ¿te perfuma la boca? Más tarde él me explicó por qué él se perfumaba la boca, ¿no? Que era asma, que parecía de asma. Eso a mí, cuando supe que era por enfermedad, me deprimió mucho, ¿no? Él notó que estaba deprimido y se acercó a mí y me dice, no te sienta mal, usted no conoce qué es lo que es el asma, pero por lo menos ahora jamás puede hacer esa pregunta a un asmático porque ya sabe qué es lo que es el asma. De ahí empezó a cogerlo cariño, a pesar de su carácter. En esos días había venido a Cuba Gastón Somalió y se le hicieron honores de presidente. ¿Entiendes? Dentro de las cuestiones que había, se le prestó una ayuda acorde con lo que él había planteado, que tenía controlado en el país cuál era realmente la perspectiva del movimiento del ELN en el país en aquel momento, y el Che, cuando la valoró, la vio un poco exagerada. Entonces, bueno, todas estas cosas concibió que era importante que Fidel las conociera y le mandó una comunicación. Supe de las largas conversaciones que habían tenido Somalió y sus colegas con Fidel. La gente del Consejo Revolucionario no había sido veraz en sus exposiciones. Le escribí a Fidel una carta larga. Dentro de todas estas cosas habíamos recibido también la visita, una vez de Osmani y una vez de Macharito. En el caso de Osmani, llevó el mensaje de la muerte de la madre del Che, que esto también fue un golpe fuerte para el Che. El Che era una gente que quería mucho a su madre. De las cosas que teníamos establecidas era que los compañeros nuestros tenían que estar juntos. Y Cazambala y Aurino se separan uno del otro, no sabemos cuál de los dos, y regresa Cazambala al campamento. Pero que en eso estaba Baza también, que Baza viene con su cañón y le entrega el trípode del cañón a un ruandeo, a un congolés. Y el congolés se lleva el trípode del cañón y él se queda con el tubo del cañón. Con el tubo del cañón tú no puedes hacer nada. Y se pierde Aurino. Hubo la tesis, la hipótesis, mejor dicho, de la posibilidad que tuviese preso y la gente está esperando, pero han pasado 32 años. Estaban pensando simplemente en salvar la vida, igual que los congoleses. Y fue tal la desorganización de la retirada que perdimos un hombre y todavía no sabemos cómo. Después recibo otro mensaje de él en que me avisa que la situación se deteriora muy rápido. Yo le respondo que estamos haciendo una serie de gestiones con vistas a que nos entreguen armas y explosivos que tenemos en la base de Tabora, del ejército tanzano. Y recibo su respuesta que me dice que él piensa que las gestiones que estoy haciendo van a llegar un poco tarde, ya porque aquello se está deteriorando mucho, que de cualquier manera se quedará allí. La situación se derrumba. Tropas enteras y campesinos se pasan al enemigo. No hay tropas congolesas seguras. Desde hoy nuestra salida al aire por la planta principal puede interrumpirse. Quedaremos un grupo pequeño como símbolo del prestigio de Cuba. Fuerzas de mercenarios y nacionales habían irrumpido el día 26 de octubre y al amanecer del 27 llevamos a cabo el combate de Misima. El combate de Misima está dentro de los combates de más importancia ahí en el Congo. Porque cuando usted analiza la estrategia de los belgas cuando hacen la ofensiva, una ofensiva de ellos que ellos entran por Baracas y bajan a Fisi, buscando trancarnos contra la selva, entre el lago y la selva. Y la orientación que tiene Terry es salir en esa dirección y Terry ya está en esa dirección. Y en uno de los movimientos que hace el ejército, Terry le hace 2 o 3 emboscadas destrozantes. 14 días después de eso, volvieron a hacer otro mismo intento por el mismo lugar y se llevaron una buena paliza también. El mismo que lo pusimos en fuga. Esa última vez sí no se pudieron llevar los muertos. Esa vez sí presenciamos nosotros 5 muertos, dejaron ahí en terreno, entre ellos 3 eran mercenarios. Manda el Atón a ponerle
ponerle allá para montar la planta eléctrica de Force, a tratar de ponerle una mina, pero Autor no pudo ponerla, y desde se le hizo a Tatu. La situación está, nosotros se le pusimos a él que era una tiñosa, porque cada vez que venía nos traía una mala noticia, que bueno, que lo guarda bien, que hay jodera, y siempre había jodiente, pero nosotros estábamos pensando, yo cuento una tiñosa, compadre, trae una buena, porque los guardias venían subiendo. Prefería hacer frente al enemigo, esperanzado de resistir hasta que llegara la noche y podernos retirar. Estábamos en esa tensa espera cuando el enemigo apareció por el camino lógico, el que estaba frente a la carretera del Olimpo. Salgo del baño, con el pantalón aquí abajo y la fusil en la mano, porque ya cuando salgo, ya hay una parte de la gente que ha entrado y veo que Tatu está parado al lado de un poste con un vila al lado y están tirando un grupo de gente que avanza. Entonces avanzo para ahí, nos pagamos los tiros con los tipos. Estaba Víctor Chue, que era el jefe, el compañero general Víctor Chue, que era el jefe de la guardia aquel día, del campamento aquel. Damos la orden de retirada y le decimos al Che, en este caso, retírese usted, váyase usted, retírese usted. Era aquellas eran de las cosas de las broncas, ¿no? Porque yo no me quiero ir, usted se tiene que ir. Cazambala emplaza una ametralladora que tenía y Bahaza emplaza el cañón. El cañón es que del lío que si se había aparecido la emplaza el cañón en la otra operación esta, ya estaba el cañón junto porque el cañón después apareció. Al poco rato llega la noticia de que hay un herido nuestro. Está herido un compañero cubano. Regresamos, yo regreso con 2 gente más y vamos allí. Entonces era Baza que estaba herido. Que cuando nos ven, se enfrenta a Tato y a mí, nos ve, nos iba sudando copiosamente. Nos dice, no dejé el cañón. Y en hora de la madrugada murió Baza. Él recibe entonces un mensaje de Fidel que va por escrito, una carta. Decía, no pensar que una retirada es una derrota. Si decide quedarte, daremos todo el apoyo que sea necesario. Y finalmente, evitar todo aniquilamiento. Y yo me recuerdo como si fuera ahora, que la situación estaba muy difícil. Ya los ruandeses habían abandonado la lucha. Nos quedaban solo los congoleses. Y el Che me dice, si no podemos cruzar el lago Tanganica, tú con tu grupo, que estaba compuesto de 13 compañeros cubanos, más 10 o 12 congoleses, te vas a alzar en las montañas y trata de subsistir, que igual vamos a hacer nosotros. Te alzas, organizas una guerrilla, empiezas a golpear al enemigo, como tú sabes, y posteriormente, si esto da éxito, vamos a hacer aquí la revolución en el Congo. Esto fue como a las 5 de la tarde. Y a las 7 de la noche me mandó a buscar. Y me dijo, no hay tal guerrilla. El movimiento de liberación decidió que los cubanos abandonen la lucha, se dirijan a Tanzania, porque esto no da más. El Che había dicho que solamente si ellos nos decían que saliéramos, saldríamos, pero que si no, los cubanos no se retirarían del Congo. Al pedirlo ellos, no había ninguna razón para nuestra permanencia allí. Es así que el 21 de noviembre se produce la salida de nuestros compañeros del Congo hacia Tanzania. Los congoleses y los ruandeses se habían ido. ¿Podía exigirle a los cubanos que murieran en sus trincheras para defender ese pedazo de nada? Y todavía más importante, si lo hicieran, ¿daría algún resultado? Era muy débil todavía el movimiento. Se llegó a la conclusión que no había decisiones, entonces se acordó, se decidió con ellos mismos, los seirenses fueron partidarios de la retirada. El auto había salido 2 días, hacía 2 días de la base donde estábamos nosotros hacia Quigoma. Cuando él sale hacia Quigoma no está la orden todavía de la retirada. Changa, total de hombres evacuar menos de 200. Cada día que pase será más difícil. Nosotros nos habíamos movido del lugar donde estábamos y la única manera de decir dónde íbamos a estar o dónde estábamos moviendo era a través de la radio, porque Changa no podía saber
y el horario, el momento en que debía producirse, también había que coordinarlo, ¿no? Estate quieto, así viejo. Yo conozco el ruido del motor. Yo que lo estoy recepcionando cada vez que viene él, van, y se fue acercando Changa, hasta que mira ese Changa, ya vino la alegría aquella. Yo no puedo decir que fue alegría, porque en realidad no fue, porque para mí, yo dije, coño, primera aventura, bueno, primera actividad que vengo, que me dan esta oportunidad de ir a Utacalan, que no fue por culpa mía, pero bueno, me voy sin honor y sin gloria, no, esto no fue, después lo veía él, veía el Che, lo veía no deprimido, pero sí lo veía triste. Los niños nos plantean a nosotros, de antemano nos habían planteado que lo lleváramos hacia Cuba. Entonces, viene y se me acerca, tanto el político, ¿no?, como el capitán y Fidelito, ¿no? Este Fidelito último es el niño adoptivo mío. Entonces, le digo, ¿envío, Mototo? Sí. Baba, una homba rusa, Nakubeba, Safari a Cuba. Se lo solicita, ¿no? Me dan el permiso. Y entonces le digo, Nende, una beba. Lágrimas corrieron a los compañeros, a todos nos corrió las lágrimas en aquel momento, por la despedida aquella que el Che nos dijo, que debíamos acordarnos siempre de que allí habíamos dejado los restos de los compañeros nuestros, pero que también allí habíamos dejado un grupo de compañeros congoleses y ruandeses que habían muerto por la causa de la liberación del Congo, y que él pensaba que algunos de los que estábamos allí nos veríamos con él en otro momento. Estuvimos varios días en París, después estuvimos en Moscú y culminamos con la unión con el Che en Praga. Yo me vuelvo a encontrar con Che ya en las márgenes del Río Grande, cuando él se incorpora a la lucha en Bolivia. Et qui résulte que nous soyons, nous, les survivants. Nous sommes les survivants de l'action de Che Guevara. Por último, si me preguntan si hay alguna figura en el Congo a quien considerarla con posibilidad de ser un dirigente nacional, no podría contestar afirmativamente. Dejando de lado a Mulele, a quien no conozco, el único hombre que tiene auténticas condiciones de dirigente de masas me parece que es Kabila. Es preciso tener seriedad revolucionaria, una ideología que guíe la acción.